ISTJ, la personalidad más responsable de sus propias acciones que existe. En este video te explicaré cómo es que funciona su sistema de amor, el cual, déjame darte el spoiler, depende mucho del contexto en el que nació. Hola y bienvenidos a DNLDPA. Este video está fraccionado en varias partes por si buscan alguna información en particular. Marcas de tiempo en la descripción. Y antes de empezar les dejo unos ejemplos de ISTJ para refrescar su memoria. ¿Quiénes son los ISTJ? Para entender esta personalidad, primero hay que entender algo llamado la función sí. Esta función hace que sean personas muy apegadas a la realidad y a sus experiencias. Si no hay experiencias demostrables, para ellos no hay nada. Además de que repiten patrones a los cuales su vida los ha acostumbrado. Y recién cuando se alejan de los padres al crecer, las amistades o parejas utilizando experiencias son los que terminan de forjar su identidad. Para que se entienda esto, un ISTJ es el reflejo de las experiencias que ha tenido y el cómo ser productivo o eficaz con dicho conocimiento. Si el ISTJ nació en una familia de samuráis, lo más probable es que disfrute de ese estilo de vida, hasta que encuentre un nuevo paradigma al cual seguir. Lo mismo si nació en una familia de hippies. Verás que hasta lo puedes confundir con un ENFP. Si nació en una familia de músicos, igual estará muy acostumbrado a esto. Esta personalidad es un reflejo de sus experiencias, y como la mayoría ocurren en un ambiente familiar, es normal ver que se acoplen a esto. Bueno, respondiendo a la pregunta inicial, ¿quiénes son los ISTJ? Los ISTJ son una personalidad que siempre busca conseguir sus metas y objetivos de la forma más práctica posible, yéndose siempre por el camino seguro. Se caracterizan por tener una alta conciencia de responsabilidad ante ellos mismos. El tema de sus amistades, gustos y sobre todo experiencias serán lo que defina qué tipo de identidad seguirán. Y esto recuérdenlo porque será muy útil a la hora de explicarlos en el amor. Los ISTJ no son partidarios de experiencias nuevas sin razón, o de cambiar las cosas para buscar nuevas soluciones. Pero cuando lo hacen tiene que haber una razón muy importante detrás, o que no se puedan oponer. Cosas a tener en cuenta en una relación. Es una personalidad que disfruta demasiado de la seguridad y de la estabilidad. Son bastante prácticos y no sufren en hacer las cosas siempre y cuando les den los resultados que esperan. Mientras más tiempo pasen contigo, te conocerán más a profundidad, recordando detalles que luego se convertirán en metas. Dile que te quieres casar en Hawái y lo más probable es que nunca lo olvide, siempre y cuando lo digas en serio y no como un comentario random. Sus valores y sentimientos los tiene bien controlados y solo es emocional cuando la situación lo demanda. Con ellos, todo se hace a su tiempo y con pruebas. Si le dices que lo amas a las 2 semanas de relación, no te va a creer. Son el ideal de pareja estable y funcional, pero solo si llevas el tiempo necesario con ellos. Si no, pues no te tomará en cuenta, o te tratará por tu valor utilitario. En la sección especial de esta personalidad tenemos cómo entender el contexto ISTJ. En primer lugar, ¿qué es el contexto ISTJ? Son las experiencias que ha vivido y la forma en la que ha creado sus juicios de valor. Darle un vistazo a la vida de ISTJ antes de nada te va a ayudar a entender su forma de pensar, la forma en la que están cómodos y qué ideas no pueden superar o tolerar con rapidez. Si conoces a un ISTJ que en su vida nadie le ha dado amor, si tú se lo das no te va a creer. Si conoces a un ISTJ que su familia es homofóbica, puedes entender por qué tiene más problemas que otras personalidades para poder salir del closet. Si conoces a un ISTJ que toda su familia es de abogados y a este le gusta la gastronomía, también puedes entender por qué le cuesta tanto aceptar estos gustos.
Las experiencias de vida son lo que caracteriza a esta personalidad. Y esto, sumado a que nunca quieren fallar, hace que tengan una apariencia cerrada, aunque muchas veces sea más apariencia que otra cosa. Con esto explicado, espero les puedan tener más empatía. Y además tengan en consideración que si son personas cercanas o amigos, tu opinión para ellos sí cuenta. Así van tomando más información, para ser ellos mismos quien decidan qué clase de persona quieren ser. Cuando un ISTJ conoce a un arquitecto, aunque su familia sea de ingenieros, este contacto le abre la puerta a la arquitectura. Y si no es así, la puerta se abre con una crisis existencial sobre su propósito de vida. Por eso yo recomiendo que conozcan gente solo si no se sienten cómodos con la vida que están llevando. Sí, sé que me explayé explicándolos, pero aquí vienen los tips. Y si te está gustando el video, por favor déjame un like, me ayudaría muchísimo. ¿Cómo obtener su atención y confianza? La atención la consigues de forma positiva o negativa. Positiva, siendo igual de responsable o destacando en un área en particular que se pueda considerar productiva. Recuerda que los videojuegos, la información, la organización o socialización también se pueden considerar productivas dependiendo el ISTJ. Negativa, haz una tontería o trátalos como si fueran tus amigos. Esto les llamará la atención, pero también hará que sea más difícil si quieres relacionarte con ellos. La confianza se consigue con el tiempo y demostrando que no te vas a ir cuando aparezcan problemas. Si lo haces, te pondrán la cruz y olvídate para siempre de ser algo para ellos. ¿Cómo mantener el vínculo afectivo? Con tal de no retrasarlos en sus metas autoimpuestas, no vas a tener problemas con ellos. Pero lo que más afianza la confianza y el cariño son los hechos. Compartir experiencias y luego hablar de ellas. Váyanse de viaje. Primero a un lugar que ISTJ conozca. Y luego a uno que tú conozcas. Y luego disfruta de sus charlas sobre los detalles del viaje. Que así es como ellos se recargan. ¿Cómo avanzar a relación amorosa con ellos? Si lo llevas conociendo bastante tiempo, si ves que físicamente hay cierta química entre ambos, si has notado que te tiene cariño y no es por interés ni compromiso que se relaciona contigo, podrás proponérselo y no habrá líos. Solo te recomiendo que no lo hagas de una manera muy loca o sin premeditar. No vaya a ser que te le declares en la fiesta de cumpleaños de su papá o en un velorio. Sentido común, por favor. Y si quieres que sea ISTJ quien se te declare, son regularmente buenos con las indirectas. Pero no olvides todo lo anterior. Si son amigos y recién van un mes, van a pensar que quieres cositas íntimas y no una relación. Voy avisando. ¿Cómo cuidar tu relación con ellos? Respeta su espacio personal. Suelen tener pasatiempos específicos muy marcados. No los obligues a cambios grandes. Y si no puedes evitarlo, ayúdalos a poder solucionar la situación. Pero con lógica, que un abrazo no va a justificar que le quieras pedir hijos. Otra cosa es que les encanta recordar. Conversa con ellos sobre su pasado cuando se dé la oportunidad. Yo ha sido todo por este video. Ahora elegimos el siguiente video en la sección Comunidad cada semana. Por favor suscríbete y déjame un like para poder seguir subiendo más contenido de MBTI en español. Voy a comenzar a subir contenido exclusivo a Instagram, así que agradecería que me sigas y hasta la próxima.